y ¡ay! Es que cómo queda, tienes que hacerlo, está buenísimo. Hola, bienvenidos a Nivel Delicia, yo soy Elena y hoy estoy demasiado contenta porque vamos a retomar nuestra serie de Gana Dinero Vendiendo Postres. Es una serie que yo empecé el año pasado donde te comparto ideas de postres que puedes hacer para vender. Sobre todo son postres deliciosos, pero durante la temporada de Navidad y ahora previo a San Valentín te estuve compartiendo ideas de postres para vender específicamente en esa temporada. O sea que los puedes vender en cualquier temporada, pero eran postres navideños y postres para San Valentín. Y el postre que vamos a hacer hoy está de verdad buenísimo. Es un pastel o una tarta de queso vasca. Es lo que nosotros en México conocemos como un cheesecake, pero fue creado hace más de 33 años en el País Vasco. Bueno, es precisamente en San Sebastián por el chef Santiago Rivera. Perdón, dije País Vasco, no, es específicamente en San Sebastián, en el norte de España. Y esta receta se ha hecho súper popular. Yo creo que es por lo deliciosa que está, la verdad es que a mí me encanta. Es un cheesecake muy rústico, bueno, es una tarta de queso muy rústica. Díganme cómo lo conocen, como tarta de queso vasca, cheesecake vasco, burnt cheesecake. Escríbanme en los comentarios si ya lo habían visto, si ya lo conocían. Hoy les voy a enseñar la versión original que yo saqué de este chef y nada más yo la adapté porque no quería hacer como la receta completa. Y cuando les digo que es muy fácil, de verdad es porque es muy fácil. Lleva muy pocos ingredientes y el resultado es espectacular. La característica de este pastel, de esta tarta vasca, es que está muy hecho por encima, o sea, queda muy dorado, no quemado, pero sí parece como si estuviera quemado. Está poco hecho por el centro, eso lleva un poco de gustos, pero queda poco hecho por el centro y no lleva base de galleta. Son muy pocos los ingredientes, aquí te los voy a poner en la pantalla si quieres tomar nota o si quieres hacer una captura. Vamos a empezar. La verdad es que te recomiendo de verdad muchísimo este postre. Es más, si es la primera vez que estás haciendo un postre, has llegado al video correcto, a la receta correcta. Este postre es para ti, es muy fácil de hacer, no te va a salir mal, te lo aseguro. Y aparte, si los vas a hacer para vender, te recomiendo que hagas este tipo de postres que son muy fáciles, no necesitas tantos ingredientes y son muy resultones. O sea, tienes un resultado garantizado, el sabor es espectacular. O sea, ten la seguridad que vas a quedar bien con quien le desea probar este postre. Voy a poner el queso Filadelfia, el queso crema aquí en el tazón. Bueno, yo estoy usando esa marca, pero tú puedes usar cualquiera que sea de este tipo de queso y que a ti te guste. También voy a poner aquí el azúcar, este es azúcar regular. Y ahora comienzas a batir hasta integrarlo. Agregas también los huevos, pero recuerda hacerlo primero en otro tazón para verificar que estén en buen estado o para que no se te vaya a ir ningún pedacito de cascarón o ninguna impureza. Agregas también la harina y la crema para batir y vamos a seguir batiendo. Esta que estoy usando es una crema para batir de origen animal, no viene endulzada. También la puedes encontrar en otros países, la conocen como crema de leche, nata o en Estados Unidos es heavy cream o whipped cream. Y listo, ya lo tienes. Te va a quedar así una mezcla muy líquida, pero esta receta de cheesecake es así va la mezcla, así se tiene que ver. Y ahora la vamos a poner en nuestros moldes. Y este tú lo puedes hacer en un molde grande de 22 o de 25 centímetros, pero hoy te voy a mostrar una versión individual para vender, porque seguimos con esta serie de Gana Dinero Vendiendo Postres. La verdad es que este postre yo ya lo había hecho el año pasado, como en noviembre, pero se me atravesaron ya los postres de Navidad. Pero si es la primera vez que ves mis videos, aquí te voy a dejar la serie completa que se llama Gana Dinero Vendiendo Postres, donde te comparto ideas de postres deliciosos. Yo soy muy fan de estos postres que son sencillos y así con fruta, son mis favoritos. Y esta receta de verdad la tienes que intentar. Estos que tengo aquí son moldes de 10 centímetros, miden 10 centímetros de la base y miden 8 centímetros de alto. No hay que engrasarlos ni nada. Vamos a colocar el papel, pero es importante que mojes el papel porque este postre se elabora a una temperatura muy alta, entonces lo más probable es que empiece a humear un poco el papel, pero este es un truco para que no se te vaya a quemar.
y yo le voy doblando un poquito aquí así de la orilla para que se vea rústico, pero tenga una mejor presentación, o sea, que no se vea como mal hecho. Además, no queda tanto papel fuera del molde y así no se quema tanto, no hace tanto humo. Mientras estás preparando tu mezcla y tus moldes, tienes que tener tu horno precalentándose, eso es muy importante y es a 200 grados centígrados. Pero mi horno no es tan potente y yo ya lo he hecho, entonces no me queda tan quemado de la parte de arriba, por eso yo lo estoy haciendo a la potencia máxima que tiene mi horno, es en grados Fahrenheit. Mi horno lo estoy poniendo a 450 grados Fahrenheit. Si quieres puedes hacer una prueba con un moldecito para que tengas claro cómo te gusta, si te gusta muy hecho o si lo quieres más o menos quemado. Es importante que les dejes espacio para que crezcan y ahora los vas a llevar a hornear. La receta indica que en un molde grande se hornea a 200 grados centígrados 45 minutos. Yo horneé a 232 grados centígrados por 40 minutos en estos moldes que son más pequeños. Y una vez que hayan salido del horno, déjalos enfriar y es normal que tu casa esté así invadida de humo, pero otro deli tip es que evites que se embarre la mezcla así en el papel, en las orillas, porque eso también va a hacer que se queme y que se haga más humo. Entonces, los voy a dejar enfriando antes de mostrarte la presentación final, pero también me encanta cuando tú me muestras tus resultados. Por aquí les voy a poner algunas fotos que me han compartido. Me encanta ver sus fotos, me encanta compartírselas también para que ustedes vean que los postres quedan deli y que a mucha gente les han servido toda esta serie de postres que les he compartido. Todas estas fotos me las envían a través de Instagram o redes sociales y te voy a mostrar aquí una propuesta de presentación. A mí me gusta mucho esta, cómo se ve, pero también te recuerdo que si te gusta esta receta, si te gustan los postres, si te gusta mi contenido, suscríbete a mi canal y también dale like a este video. Y antes de mostrarte la presentación, te voy a mostrar cómo queda el postre. Este yo reservé poquito para mí porque los otros los voy a regalar. Y es normal que quede así muy dorado por fuera, pero está súper cremosito por dentro. Y, ay, es que cómo queda. Obviamente ahorita está caliente, pero sabe mucho más rico frío. Este punto está así perfecto para vender. Si quieres lo puedes dejar menos hecho. Y la recomendación del chef es que no le pongas un coulis de fresa o una salsa de frambuesas o de frutos rojos, sino que si lo vas a acompañar con frutos rojos, que sean frescos. Es que de verdad tienes que hacerlo, está buenísimo. Y con estas cantidades que te di, te va a alcanzar para 4 moldes de estos de 10 centímetros. Y yo te voy a mostrar una presentación que es usando las mismas cajitas que hemos usado para los Lunchbox Cake. Estas cajitas las encuentras donde venden empaques para alimentos. Son de 10 centímetros de la base, no rebasan los 9 centímetros de alto. Y ahorita, mira, lo que voy a hacer es ponerlos aquí y tú puedes escoger el contenedor que tú quieras. Esta recuerda que es una propuesta de presentación. Ay, por cierto, antes de que me preguntes qué precio te recomiendo, recuerda que te tengo ya una guía más o menos. Si es la primera vez que vas empezando a vender postres o si quieres aprender a calcular el precio de tus postres, aquí te dejo este video. Es como una guía para que te des una idea de las cosas que tienes que incluir para calcular el precio de tus pasteles o de tus postres. Cuando ya estén fríos, entonces ahora ya los puedes poner en tu plato que hayas escogido para la presentación. Espera, aquí lo que voy a hacer es ponerle primero este mecatito porque los postres entran por la vista. Para que quede más mono, yo le voy a poner este lacito aquí alrededor. Aquí ya tengo uno listo. Y esto solo es por presentación, para que se vea más bonito. Y todos estos detalles, recuerda incluirlos en el precio final. Aquí lo importante es el sabor, pero la presentación también cuenta. Y lo mejor de estas tartas de queso estilo La Viña es el sabor, que es espectacular. Esta te va a salir sí o sí porque no tiene margen de error. De verdad tienes que hacerla. Y así es como queda la presentación. De verdad este postre me encanta porque es fácil, es rápido. Lo mejor es que de verdad está nivel delicia. Te va a sacar de un apuro. Escríbeme si ya lo conocías. Y por ejemplo, yo me llevaría como este así a un picnic para un plan romántico. O igual si te avisan hoy que tienes visita y te van a llegar unos invitados en la noche, alcanzas a hacer este postre y vas a quedar
como Dios, de verdad. Hazlo. Y si te gustó este postre, no te pierdas este otro de acá. Bye.